más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día a llamar a Ligia y a su esposo para que sean ellos quien nos hable de cómo construir un matrimonio firme en Cristo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes, muchachos, amigos que nos visitan. Mi nombre es Antonio Castillo, mi esposa Ligia Román. Hoy nosotros queremos compartir con ustedes. Ustedes escucharon hace un instante la misión y la visión. Queremos con mucho cariño mostrarles a ustedes cómo venimos y lo que Dios ha hecho con nosotros, con ese Jesús y esa sangre preciosa. El tema, muchachos, que hoy queremos compartir con ustedes es cómo estamos construyendo nuestro matrimonio a la manera de Dios. Y se lo vamos a expresar exactamente cómo lo hemos vivido. Nosotros, al menos yo, cómo llegamos a este matrimonio. Yo llegué, muchachos, a este matrimonio con 2 divorcios, 5 hijos, con 4 mujeres diferentes, con abortos, abandono. Mi papá aparece en esa foto junto con mi mamá. Nos abandonó desde muy temprana edad, o sea, como unos 7, 8 años. Nos abandonó y llegué en una condición arrastrando esas herencias generacionales de adulterio, de lascivia, lujuria, prepotencia, maltrato físico, mentiras, pornografía, en fin. Fíjense que yo un día de estos, leyendo en la Biblia, encontré una descripción bien gráfica y exacta de lo que yo era. Vámonos, Romanos 1:28, muchachos, al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios me entregó a mí, los entregó a todos los que no estamos con Dios, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense, esa descripción. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, todo lo que les acabo de mencionar, cómo yo llegué a este matrimonio. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, porque yo fui ateo, contiendas, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Fíjense que cuando yo leí eso dije, Dios mío, qué descripción más real lo que la Biblia hace sobre lo que yo era. Si yo le hubiera preguntado a mi esposa, y si mi esposa hubiera conocido de todo esto, como yo me presenté, o si ustedes que han hecho algunas cositas, porque yo, entre todos los varones que están aquí, yo soy el peor, o fui el peor, vuelvan a ver a su esposa y pregúntenle que si hubieran conocido de esos detalles, les hubieran aceptado. Con seguridad mi esposa hubiera dicho que no, con seguridad, porque no sabía a la calidad de monstruo con la que se estaba uniendo. Vamos, Rol. De esa manera, muchachos, nosotros llegamos al matrimonio. Mi esposa también era divorciada.
Bueno, buenas tardes. Como Antonio venía contando, en mi caso, pues yo me había divorciado. Cuando conozco a Antonio ya tenía 5 años de divorciada. Yo me casé a los 18 años. Ya a los 21 tenía 2 hijos y a los 7, 8 años de casada yo ya había hecho y cumplido todo lo que yo había dicho que nunca iba a repetir de mis padres. Yo también provengo de un matrimonio divorciado. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 6 años y yo siempre dije que nunca iba a hacer 3 cosas. Dije yo nunca iba a ser como mi mamá y mi papá, que nunca me iba a divorciar, que nunca iba a ser infiel y que yo nunca iba a tener hijos de otro hombre que no fuera el papá de mis hijos. Entonces ya a los 26 años yo ya había sido infiel al papá de mis hijos, ya me había divorciado y lo único que sí cumplí fue no tener hijos, pues porque con Antonio no tuvimos hijos. Yo era atea, ¿verdad? Porque aunque me crié en un colegio católico, entonces yo vengo y conozco a Antonio ya divorciada, atea, pues profesionalmente, digamos, con algún éxito, con muchas inseguridades, con muchos complejos desde mi infancia. Cuando yo conozco a Antonio, a esas alturas ya me había hecho, la primera cirugía estética que me hice fue cuando tenía como 29 o 30 años, pesaba 100 libras y me sentía gorda y me hice una liposucción pesando 100 libras. Obviamente mi autoestima por el suelo, ¿verdad? Era una mujer muy impulsiva, eso es algo por lo que todavía estoy luchando, y por supuesto yo anhelaba un hombre amoroso, un hombre que llenara todas esas inseguridades que yo tenía, un hombre que desde el primer día me demostrara fidelidad, amor, que me quería, que me hiciera sentir que yo le gustaba, un hombre que me diera la seguridad y la provisión. Y es así como me conozco a Antonio. Obviamente, ¿cuánto jalamos, amor? Nada, un mes. Hoy comenzamos a jalar, al día siguiente, al mes ya estábamos viviendo juntos y a los 5 meses ya estábamos casados. Entonces tampoco lo conocí hasta después. Y así fue, muchachos, como nosotros llegamos a este ministerio, y probablemente algunos de los compañeros que vienen, de los muchachos amigos que vienen por primera vez, tal vez, o casi todos llegamos así. Llegamos totalmente defectuosos. ¿Cómo ha hecho el Señor? ¿Cómo estamos construyendo nuestro matrimonio actualmente? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos desarrollando? Ustedes pudieron observar la descripción gráfica anterior. Cuando tomamos la decisión de casarnos, yo estaba en el espectro de todas las maldades habidas y por haber. Y no tenía intención alguna de dar un paso para continuar en ese proceso. De tal manera que yo, cuando mis compañeros amigos de estudio, incluso los que estuvieron en el posgrado juntos con Ligia, mi esposa, me preguntaron, ¿te casaste? Voy por el 3er divorcio. O sea, alguien que escuchen que habla así difícilmente es atractivo, o una mujer lo puede sentir atractivo. Pero fíjense que vine a este bendito ministerio y comencé en esa relación con Dios, ¿verdad? Y pude entender que el matrimonio no es de 2, el matrimonio es de 3. Pude entender, muchachos, que tenía que formar una nueva familia en la que la decisión que se tome tendría que ser de conjunto, una familia en la que todos los planes, todas las acciones, todas las cosas que íbamos a hacer, iban a ser en común acuerdo, que todas las cosas iban a ser teniendo como prioridad mi esposa. Sin embargo, no fue así porque prácticamente todo
lo que yo describí al principio es exactamente lo que hizo mi papá con nosotros, a pesar de que yo dije que nunca iba a ser igual que él. Mateo 19, 4, 6 dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahí comencé a entender de lo que se trataba el matrimonio. Casarnos no es sencillamente el enamoramiento o el pasito que damos al principio cuando tomamos esa decisión, porque todos llegamos enamorados, excepto nosotros, porque no nos queríamos. Nos casamos en una borrachera o después de la borrachera, y como ya no somos dos, somos tres, ahí viene la parte más importante de cómo nosotros vemos después el matrimonio, y entender que somos una sola carne. A veces decimos: ¿qué cosa es esto? ¿Qué es una sola carne? Porque yo, en el sentido de una sola carne, nunca fui un padre amoroso, nunca fui un protector, nunca fui ese padre amable, nunca fui eso de lo que esperan nuestras esposas en la relación matrimonial. Miremos lo que dice Génesis 2:24, y ya lo habíamos observado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que dice la palabra de Dios, a mí, al principio, sin conocerlo, hice lo que yo creía conveniente. Me fui 2, 3 meses en una ocasión lejos de mi esposa, o sea, generé un abandono. Mantuve una maleta lista por muchos años. Y como Dios es un Dios de orden, y en toda empresa hay una estructura, hay un orden, y en el matrimonio hay un orden de Dios para cada cosa. En principio no puede haber, como en una empresa, 2 gerentes que estén mandando. En una unidad militar no pueden haber 2 jefes. En cualquier sitio de cualquier estructura funcional, ya sea estatal o privada o como se llame, no existen 2 jefes, tiene que ser uno solo. Y Efesios nos lo deja bien claro en 5:22-23: las casadas estén sujetas a sus maridos, como el Señor. Nosotros vimos la visión, que es tener a Jesús en nuestro corazón. Y también dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, por todos nuestros pecados. Fíjense, mujeres, que en esta parte, cuando yo conozco a Antonio y nos casamos, efectivamente, como él dice, y yo era atea, a mí me habían invitado a un lugar que es un ministerio, que es la Fraternidad de Hombres de Negocios, y para mí, cuando me dijeron que escribiera una oración para una petición, yo a mi hermana le dije: mira, yo te voy a demostrar que Dios no existe, es lo más fácil. Y le dije: si Dios existe, que me dé un esposo. 7 meses más tarde yo me estaba casando, pero yo no tenía idea de lo que decía la palabra. Yo esa vez dije: voy a empezar a hacer las cosas a la manera de Dios, y yo empecé a buscar de Dios. Entonces, cuando a mí me hablan de la parte de estar sujeta a mi esposo,
y ya cuando vine aquí al ministerio, yo incluso hasta pedí perdón en público en un programa de televisión a Luis Enrique. Yo dije, qué barbaridad, Luis Enrique formó un ministerio de matrimonio para tener a Laura Rosa mangoneada, porque eso de estar sujeta, sentí un escalofrío en la espalda, pues, ¿verdad? Entonces, pero entendí, empecé en un proceso, efectivamente, que en una empresa no pueden haber dos gerentes generales. Además que Antonio, por su formación militar, desde un principio dejó bien claro pues quién mandaba en la casa. Entonces, aprendí que en la obediencia y en la sujeción primero a Dios, como dice la palabra, dice que yo deba de estar sujeta a mi marido como al Señor. Entonces, mientras yo esté sujeta en principio a Dios, la sujeción a mi esposo es mucho más fácil. Entonces, esto yo sí quiero dejarles muy claro, porque muchas veces las mujeres nos resistimos y empezamos a cuestionar y empezamos a decir, pero mire, es que usted no conoce a mi esposo, es que mi esposo es un borracho, mi esposo es un irresponsable, mi esposo es un grosero, mi esposo no aporta, él es ausente, él es el que no quiere asumir. Si, mire, yo le digo y a él le vale. Y créanme que yo empecé poco a poco a darle a mi esposo también la autoridad. Y como les decía Antonio al inicio, Dios es un Dios de orden. Y para nosotros poder construir nuestro matrimonio, lo primero que teníamos que hacer era poner en primer lugar a Dios, en el caso que es lo que yo y lo que Dios me manda a mí hacer, es primero sujetarme a Dios y después sujetarme a mi esposo. Ahora, muchachos, no nos fue muy fácil, no nos fue muy fácil. No nos fue muy fácil porque en el fondo esta carne, ¿verdad?, es bien difícil. Y entendí que la lucha no es contra sangre y carne, o sea, no era contra el Antonio. Yo admiro ahí en este caso a mi esposa porque aguantó tanto, todo para que Dios fuera forjando mi carácter y todavía lo sigue haciendo. Cuando comienzo a buscar la dirección de Dios, yo les voy a mostrar ahorita cómo, poco a poco, algunas cosas iban fluyendo y otras se iban quedando un poco atrás, pero iba pasito a pasito en esta relación con nuestro matrimonio. Yo antes, para hablarles de ese orden, yo entendía que el líder era el que ordenaba y mandaba. Ahí estoy en una foto recién graduado de teniente coronel, con toda la pedantería, lo farsante, engreído, en fin. Y cuando llegó el matrimonio, fácilmente ella tenía una relación con Dios un poco más avanzada, un poco más sólida, y yo estaba comenzando mis primeros pasos. Y yo confundía el liderazgo con el ordeno y mando, a tal extremo que a mí se me olvidaron incluso las cortesías. Yo decía, estoy casada con una civil. Y mi forma de expresar el amor o mi gratitud, se acabó el por favor, era préstame y quitarlo de manera violenta. O sea, nunca fui lo que Dios señala del protector, el hombre que se acerca a su esposa, que la abraza, la hace que de su corazón fluya ese amor para que ella tenga la confianza que no va a ser abandonada y que va a ser protegida. Nosotros oramos ahora constantemente por la guía que Dios nos da y que nos lleve siempre de la mano. Yo creo, muchachos, que en este sentido el hecho de aprender también a ser subordinado, he tenido y sostengo esta relación con Dios y la llevo a nivel de ordene y trato de hacer paso a paso cada las cosas que la palabra de Dios dice en la Biblia
para poder continuar desarrollando mi matrimonio. Las consecuencias de esto, muchachos, nosotros vamos a cumplir casi 7 años de estar en este ministerio. Y en estos últimos 7 años, si yo puedo voltear a ver hacia atrás y decir, solo para eso, el Antonio Castillo que les presenté al principio, y ahora reírnos un poco de lo malvado que era, y comenzar a ver que en estos últimos 7 años ya no existe una maleta, no la tengo en mi corazón para irme, no existe maltrato, no hay infidelidad, no tengo mentira, mi teléfono lo tiene ella. O sea, si eso me ha dado paz y Dios nos ha prosperado, muchachos, yo creo que han venido al mejor sitio. Y el mejor sitio es ese hombre que nosotros conocimos que se llama Jesús. Para comenzar este proceso, después de tener ese orden de Dios, porque yo ni proveía dinero a pesar de que ganaba, mi respuesta era, ¿para qué te voy a dar dinero si vos ganás más que yo? Y todo el dinero iba para los hijos y los hijos abandonados. Y yo creí que mis hijos, con solo darles dinero, iban a estar tranquilos y que ya no iba a haber ningún problema. Fíjense, fue doloroso porque al final uno de ellos me dijo, papá, yo te veo que vos vas a la iglesia, diezmás, aplaudís, haces esto, lo otro, pero en la calle te veo hacer otra cosa. Miren, me bajó a la más mínima expresión. Y lo primero entonces que comencé a hacer, lo comenzamos a hacer con mi esposa, para salvar la relación, para verlo y vivirlo desde la perspectiva que ese Jesús me estaba hablando cuando me perdonó, fue precisamente reconocer mis pecados. Y reconocí todas las atrocidades que yo había hecho y que le había hecho a mi esposa. El principio, el punto número 1 es pedir, es reconocer que fallamos. Y muchos tenemos el problema de que si yo le digo esto a mi esposa, va a haber un pleito. Y aquí la mejor opción es callarme. La mejor opción es quedarme quedito y no le digo, o lo niego y lo niego. Pero eso no me dio resultado, porque ella me encontró en múltiples ocasiones con infidelidades y yo el descaro total de negar. Así los compañeros con los que nos reuníamos, abogados, negalo, hombre, negalo. Y entonces mi primer paso, y el primer paso que todos debemos de tomar, es exactamente reconocer nuestros pecados. Miremos lo que dice Romanos 5, 10, 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por ser el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo di el paso. Muchos compañeros, amigos, conocidos, buscan un psicólogo. Pero el psicólogo, excepto algunas recomendaciones y pastillas, no dan otra cosa. Yo di ese paso. Yo reconocí el pecado. Lo reconocí primeramente ante Dios. Pedí perdón a Dios. Y luego el segundo gran paso fue pedir perdón. Fue pedir perdón. Y bien difícil, muchachos. Esto me costó. Porque comenzar a decir cosas. Y que conste que algunas de ellas me las descubrió. Por ejemplo, la pornografía. Y yo llegué al límite, al último momento, en decirle, no, hombre, ese es tu hijo, que cuando yo no estoy, y resulta que en el historial de la tablet nunca lo borré. Y le echaba la culpa a otro, hasta que ella me dijo, mira, todos los martes que vos tenés descanso, mira las listas de las pornografías que ves.
Y ustedes saben, miren, yo antes sentía como un aguijón horrible porque me daban unas ganas de llorar. Y yo decía, hombre, caramba, mi esposa, qué bajeza, qué cosa más horrenda hice, cómo destrocé su corazón con tantas cosas. Fíjense que hoy Dios ha trabajado tanto en mi corazón y el de mi esposa que ya las lágrimas no están, excepto en algunas ocasiones. Pero una vez acepté más bien la propuesta que me hizo Aura Rosa: primo, la próxima vez que se acuerde de algo, inmediatamente vuelva hacia su esposa y pídale perdón. Y comencé a hacerlo. Por eso es que le digo, el primer gran paso es reconocerlo, el segundo, el pedir perdón. Ahora. Y en este proceso es importante la disposición de las mujeres, el que nosotras abramos nuestro corazón a perdonar, para también ir creando la confianza en los esposos. Porque a mí me era también, ¿verdad? Yo no sé si las mujeres aquí son como era yo, pero yo creo que sí, ¿verdad? A mí venía Antonio y medio me decía, me quería confesar algo de una mujer. Es que mira, fíjate que ya después estando en el Señor, mira, fíjate que ahí en el trabajo unas muchachas ahora se me insinuó. Entonces mi primera reacción era, pero mira, si se te insinuó es porque, o sea, vos debes de haberle dado lugar. Es porque vos, o sea, así nomás. Eso era porque vos le pediste el teléfono, empezaba a juzgar. Entonces nosotras tenemos que ser, y ahí es donde la Biblia dice que la mujer sabia es la que edifica su casa y la necia es la que la destruye. Y en la Biblia varias veces, no una, varias veces a las mujeres nos llaman a la sabiduría y a no ser necias. Y nos comparan incluso nuestra necedad como una gotera continua que está dale y dale y dale. Entonces es disponer nuestro corazón para perdonar. El perdón, en primer lugar, es una decisión y es un mandato de Dios. Entonces, por muy doloroso que pueda parecer, pero tenemos que estar dispuestas a perdonar a nuestros esposos. Nosotros comenzamos, como les decía, en este ministerio en la relación con Dios. Pero también de repente vos escuchás que la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y como una de las cosas que a mí mucho me atrajo fue la idolatría del dinero, primero me fui, fíjese, tratando de hacer correctamente todo, solo con el propósito que viniera la bendición. Tampoco funciona así. Porque hacerlo así es estar en rebelión. Pero indudablemente, Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta y alcanza misericordia. Yo estoy aquí, muchachos, con mi esposa, para mostrarle la misericordia de Dios. 7 años casi sin discutir, sin pelear, sin irnos a la cama, sin ponerse el sol sobre nuestros enojos, discutimos normalmente como cualquier pareja. Tenemos cosas que no coincidimos, pero ahí es donde viene el principio de una sola carne, de sentarse y comenzar a conversar sin ofender, para tratando a nuestras esposas como vaso más frágil. Vamos, Ruth. ¿Ahí? Tercer punto. También es bien difícil. Porque de repente vos te das cuenta, cuando ya le confesas a tu esposa de infidelidad, pero además de eso, la maltrataste físicamente. Porque yo fui uno de los muchachos que agarró a mi esposa cuando pesaba menos.
La agarré del hombro, la tiré al piso y hubo que hacerle una operación en las rodillas para restablecerla. Hubo que hacer eso. Y en ocasiones la jalé del pelo. O sea, para mí era que el poder, el mando, el del jefe, el que yo había aprendido en la milicia. Y entonces, cuando yo doy ese tercer paso, que es bien importante, y que era parte de lo que me decía Aura Rosa, primo, cuando algo tenga ella que le reclame, dígale, acércate, mi amor, perdóname, yo voy a seguir sanando tu corazoncito. Y vean que alcanzamos misericordia, porque además ellas tienen la obligación también de sanar el corazón de los hombres. Porque no puede continuar el asunto como en algunas ocasiones al principio comenzó con nosotros. Vámonos. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice la palabra de Dios que el que encuentra esposa encuentra el favor de Dios. Y yo estoy agradecido. Porque si bien es cierto que con esa descripción gráfica que hace la Biblia de mí, al principio que les mostré, yo obviamente no tuve esa oportunidad de hacerle frente, creyendo que con 2 matrimonios ya tenía, 2 divorcios ya tenía el conocimiento suficiente para que un tercer matrimonio me funcionara. Sin embargo, siempre lo que hubo en común denominador es que Dios no estuvo conmigo. Y que ahora que conozco de Dios, que tenemos esa relación, es la que me ha permitido ver su misericordia y comenzar a sanar ese proceso largo y tendido que lo haré por siempre, el corazón de mi esposa. Tienen, muchachos, tenemos que llenarnos de paciencia. Tenemos que llenarnos de esa paciencia, una paciencia infinita. Porque también los hombres, nosotros no pensamos como las esposas. Pensamos un poco diferente, actuamos diferente. Nosotros creemos con solo pedir perdón, creemos que ya las cosas, como dice la palabra de Dios, es cierto, las cosas viejas pasaron. Pero las mujeres, nuestras esposas, muchachos, quedan lastimadas. Si alguien se hace una herida en el brazo, en la pierna, en cualquier lado, cuando lo llevan donde el médico, le hacen la sutura, queda la seña. Y si ustedes, algunos han sufrido una herida, se dan cuenta de que los golpes llegan, por muy leve rozón, duele. ¿Y qué le parece que nosotros, una infidelidad, un maltrato físico, una mentira, que te vean pornografía, que te vean que sos un padre desamorado, que cuando te pregunta tu esposa, como yo lo hacía, ¿y por qué vos no sos cariñoso conmigo? Hombre, le decía yo, tenés razón para más. Con las zarcetas que me levanto en la calle, yo soy más cariñoso. O sea, ¿cómo podría un hombre mostrar cariño si no conocía de Dios? Y entonces comienzo a darme cuenta de la calidad de hachazo, de la calidad de golpe, que a veces no se los damos físicos, pero cuando mentimos, cuando caemos en adulterio, en infidelidad, en pornografía, en drogadicción, en borrachera, y cuanto más nos vamos aislando de Dios, más se vuelve la corrupción en la vida de los hombres y de todas las personas. Como les decía, es un proceso bien delicado y que estamos sujetos
a tener esa paciencia, a buscarla, porque de lo contrario va a ocurrir que por el mínimo reclamo que nos hagan nuestras esposas, ¿qué es lo que vamos a decir? Lo que yo decía. Yo decía, cuando mi esposa, cuando yo hacía alguna cosa, o a veces se me iba un poco la mirada, entonces yo decía, ella me decía, ¿te fijas? Siempre andás buscando lo que no se te ha perdido. Y eso, también que te lo estén diciendo a cada rato, también nos afecta. También nos afecta, porque tenemos que luchar contra todas esas huestes espirituales de maldad que quedan y que están en el mundo con frecuencia, porque si ustedes salen a la calle, lo primero que miran es Satanás merodeando. Ustedes lo ven en la pornografía, lo ven en la lujuria, en las borracheras, en las lesbianas, en los gays, en todos esos sitios donde hay muerte, donde hay destrucción. Y la lucha nuestra, dice la palabra de Dios, no es contra sangre y carne, o sea, no es contra el Antonio Castillo, no es contra Darwin de Deidania, no es contra Héctor, no es contra ninguno de nosotros, sino contra aquel espíritu inmundo que se quiere apropiar de lo que nosotros tenemos y de esa paz que hemos logrado con Jesús. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No ser áspero. Yo era grosero. Pero igual les digo, también en la medida que fui teniendo esa relación con Dios, que fui leyendo la Biblia, que fui meditando, nos ha llevado al conocimiento de que sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Aquí, cuando Antonio habla de la paciencia y de que los esposos no sean ásperos, yo también, así como a nosotras las mujeres en la Biblia, Dios nos llama varias veces a no ser necias. En el caso de los hombres, varias veces los llama a no ser ásperos. En el caso de nuestro matrimonio, hubo golpe físico, pero hubo mucho maltrato verbal de parte de Antonio. Y yo les puedo decir, varones, con toda certeza, tal vez alguno dice, bueno, pero yo nunca le he golpeado, yo no... créanme que las palabras duelen mucho más, muchísimo más que los mismos golpes, ¿verdad? Un golpe, pues, por así decir, una trompeada, pues, te duele y obviamente te humilla. Pero las palabras que te puede decir un esposo o lo que no te pueda decir un esposo duele mucho más. Y cuando hablamos aquí de que nos llenemos ambos de paciencia, implica los dos, porque es un proceso de sanación, como decía Antonio, donde una herida no se sana de un día para otro y que los dos tenemos que poner de nuestra parte. Y puede ser, como es una lucha espiritual, que a las mujeres se nos vengan todavía recuerdos, pensamientos, el diablo te ataca bastante, la inseguridad, y que en algún momento querramos hacer una pregunta o un reclamo, y normalmente se puede esperar una respuesta del esposo, ¿te fijas? Vos no notas cambio, esto de nada va a servir. Entonces uno de mujer tiende a enllavarse y viceversa, ¿verdad? También tratar uno de darse cuenta que es una lucha espiritual, que es un proceso de sanación, que los dos tenemos que poner de nuestra parte, y que si vienen esas dudas a la mente, la Biblia te dice que todos los pensamientos los pongamos cautivos a los pies del Señor, pero es un proceso y puede ser que a veces tengamos, ups, y se me salga, igual ellos. Entonces es una situación de los dos. Entonces les decía, como ese proceso es bien largo y cuesta sanar el corazón de nuestras esposas y lo tenemos que hacer de por vida, hagámoslo con paciencia.
A mí me ocurrió que, bueno, yo había acciones que ya no las hacía, pero en el fondo la maletita la tenía en mi corazón. Yo le decía que yo había tenido una maleta por 3 años lista para irme, después la deshice. Pero ¿saben qué? En el fondo la andaba en mi corazón. La maletita de la infidelidad, la maletita de la mentira, del maltrato físico, de la ofensa, de la pornografía porque se hace más escondido, la maletita de la borrachera que uno le hace, o sea, hay diferentes maletas. Así es que abandoné esas maletas. Quinto paso, dentro del orden de Dios, muchachos, Dios nos ha llamado a un sacerdocio santo. Y nos ha llamado además a proveer, pero no en el sentido de dar el dinero directamente. Hay tantas cosas que tenemos que proveer: amor, protección, el cuidado a nuestros hijos, a la familia, en el orden que corresponde. Porque de repente nos olvidamos de que en ese proceso de ser sacerdotes se sale la oración, no encontramos la Biblia, nos olvidamos, nos retiramos y comenzamos a aislarnos. Y obviamente, en la medida en que nos aislamos de la palabra de Dios, muchachos, regresamos al mundo. Así es que en ese proceso, vean, yo me he vuelto, dice mi esposa, yo había puesto un poco sobre la oración, pero dice ella, vanguardia en la oración. La verdad es que yo soy el sacerdote de la casa. La verdad es que todos ustedes, hombres, son sacerdotes de la casa. Ustedes tienen que liderar. Ustedes tienen que liderar el matrimonio. En la mañana lo primero es hacer la oración, darle gracias a Dios, poner delante de Dios todas las inquietudes que ustedes tengan, todas las debilidades. Nosotros lo hacemos día a día. Ponemos delante de Jesús todas nuestras situaciones, los trabajos, nuestros hijos, todo es todo. Yo aprendí a hacerlo así y creo que me sería muy difícil dejarlo de hacer, porque cuando yo tantito no oro, las cosas me salen mal, no me funcionan. De tal manera, muchachos, sacerdote. Yo al principio decía, cuando me preguntaron ¿qué es un sacerdote? El que da la misa. No, si sacerdocio es el líder, es la primera institución que Dios creó en el Génesis, la familia, y lo puso por cabeza, lo puso por líder, por sacerdote. Entonces nosotros debemos de honrar la palabra de Dios. En el orden de las relaciones sexuales, ya no se hable más del asunto como ponemos ahí, porque nuestras relaciones sexuales, o sea, no les cuento, muchachos, pero son divinas. Es cierto, nosotros lo disfrutamos. Nosotros lo disfrutamos. Hay que disfrutarlo porque el sexo Dios nos lo dio, pero no nos lo dio para andar con la sutana, con la mundana, con la perenceja. Nos dio a la esposa, nos dio nuestra ayuda idónea, a la cual yo le doy gracias a Dios, porque efectivamente he encontrado el favor de Dios en ella. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que yo les conté al principio, muchachos, se perdió. Jesús se encargó cuando yo lo reconocí, cuando yo pedí perdón, cuando yo lo reconocí como mi suficiente Salvador y Sanador, cuando yo lo acepté que morara conmigo en mi corazón. Ahí Él me perdonó. Se fueron todas las cosas. Ya no existen más esa situación. Y ya para terminar, muchachos, sabiduría. Nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios y actuar con sabiduría. Y sabiduría
yo no entendía ese concepto, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De tal manera que en una ocasión yo le dije, mira, eso es lo que yo no tengo, temor de Dios. No tengo temor de Dios. Porque mi configuración era, pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué yo le voy a tener temor? Porque Él dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y entonces entendiendo esto de la siguiente manera, al final, que el temor de Dios, el temor que dice de Jehová, es aborrecer el pecado, aborrecer la maldad, aborrecer la infidelidad, el maltrato físico, la mentira, aborrece la pornografía, aborrece a los borrachos, a los drogadictos, a los que son mentirosos, en fin, a todas esas cosas que al principio yo les demostré cómo me lo configuró a mí o cómo me describió. Para hacer ese matrimonio sólido, muchachos, tenemos que buscar a Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma, y es lo que nosotros les hemos enseñado, les hemos venido a decir aquí, con nuestra práctica, con nuestro caminar. No es que seamos perfectos, no hemos alcanzado la perfección. No somos perfectos, pero vamos caminando un paso a la vez, orando, pidiendo. Aprendimos a servir, porque Dios también te llama a servir. Y aquí estamos, muchachos, sirviendo en los encuentros, en los grupos de oración, en todos sitios donde podamos. Pedimos a Dios que nos dé palabra para que cuando nos encontremos con alguien podamos decirle lo que está esperando de Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo no pude hacer nada con mis 2 matrimonios anteriores, 2 divorcios, porque estaba separado de Jesús. Ahora, con Él, estoy avanzando, prosperando. Cuando hablamos de este punto de la sabiduría, siempre que le pidamos a Dios todas las cosas, Él nos va a proveer, Él nos ayuda, Él nos guía. Él pone al precioso Espíritu Santo dentro de nosotros para caminar en santidad. Proverbios 2, 6, 7 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Muchachos, si esto es el manual del fabricante, esto es lo que dice Dios para caminar en santidad. Y, muchachos, por último, como lo ponemos ahí, no es fácil todo este proceso que nosotros llevamos, no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo es todo. Y yo le digo, hoy yo hago las 2 comparaciones de la primera descripción que les hacía al inicio, y hoy veo un matrimonio desde hace 7 años para acá, 6 años y medio, libre, ya con otra perspectiva, Les damos muchas gracias, muchachos, por habernos escuchado. Que Dios los bendiga. Gracias, Antonio y Ligia, por compartir ese testimonio real en la vida de ellos, de cómo fue su vida antes de que Cristo llegara, ahora que está en sus vidas, cómo es la diferencia, cómo ellos lo viven ahora. Esperamos que las parejas que nos visitan por primera vez, este testimonio de vida de nuestros amigos les ayude y que no sea esta la primera vez, ¿verdad?, que
que nos visiten. Pues algo parecido, no igual, es el testimonio nuestro también y el de muchos amigos aquí que hemos restaurado nuestras vidas dándole cavidad a Dios en nuestro corazón y en nuestra familia. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que Dios es generoso, que es caballeroso. Y hoy el Señor les está golpeando las puertas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permitirle entrar a nuestros hogares, a nuestros corazones. Para muchos dicen que para mí fue difícil, como dijo Toño, es difícil. Pero es difícil cuando no queremos abrir nuestro corazón, cuando no queremos dejar las malas costumbres de vivir, que sabemos que no nos convienen y que no son buenas. Para ir cerrando, vamos a cerrar con una oración y vamos a llamar a Marvin y Miriam para que por favor nos hagan la oración de cierre. Algo que no les dije es que también hacemos unos eventos cada 2 meses. Ahorita el 14 y 15 de junio tenemos el próximo evento y gracias a Dios pues ya los cupos están llenos y tenemos parejas que están inclusive esperando, como 10 parejas esperando reserva porque ya está full el cupo y solamente son 30 parejas las que podemos tener en el lugar. Marvin y Miriam, recibámoslos con un aplauso, por favor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.